Palomita mía, palomita mía, palomita mía. Bendiciones, Iglesia de Cristo. Quisiera compartirte el mensaje de parte de nuestro Padre, al cual hemos puesto por título La cuadridimensión de la mente de Cristo. Pero antes de empezar, amada Iglesia, quisiera que me acompañaras a esta breve oración. Padre mío eterno, mi Dios poderoso, mi Dios maravilloso, mi Dios santo, mi Dios hermoso, mi Dios precioso, mi Padre bueno, hoy en tu presencia, papito hermoso, estamos, Señor, agradeciéndote, Señor, todo el cuidado que tú tienes para con nosotros y suplicándote, Padre, que no retires tu rostro de nosotros, papito bueno, que nosotros podamos seguir sintiendo tu presencia, tu amor, que nosotros podamos seguir sintiendo tu paternidad, Padre mío. En el nombre de Jesús, papito, te suplico que prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, en cuerpo, alma y espíritu, Señor. Prepares nuestro ser, tripartito, Señor, para recibir esta palabra. Y que sea nuestro corazón, Señor, donde se siembre, papito, esa palabra de parte tuya, Señor, y que esa palabra dé su fruto a su tiempo, para tu gloria y tu alabanza, papito bueno. En el nombre de Jesús, papito, nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra con gozo y con gratitud en nuestros corazones, agradeciéndote, Padre, que tu paternidad sigue estando en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, te pido por mis hermanos, guárdalos, abrígalos, bendícelos, papito bueno, que nada les falte, Señor. Que sea tu gracia, tu misericordia la que los sostenga. Y si alguno de mis hijos está en trato, Padre, si alguno de mis hermanos, Señor, está en adversidad, que sea conforme a tu corazón, papito bueno, pero que no les falte la fe, Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo suplicamos, para gloria y alabanza de tu nombre. Amén, amén y amén, Padre mío. Y para comenzar con este mensaje, amada Iglesia, quisiera que me acompañaras a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, que dice: Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra nos enseña, amada Iglesia, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en el mensaje pasado de Santa Cena pudimos entender que la mente de Cristo la vamos adquiriendo después del nuevo nacimiento, en el momento en que nos vamos alimentando con la cabeza del Cordero, como los israelitas después de que salieron de Egipto ya en el desierto. Recordemos que decía el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 9: No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Esta es la Biblia de las Américas. Recordemos un poquito que en el mensaje de Santa Cena del mes pasado habíamos comprendido que comernos la cabeza del Cordero era comernos sus pensamientos, era adquirir los pensamientos, lo que nuestro amado apóstol nos enseñaba, que eso es la mente de Cristo. Desde que nosotros nacimos de nuevo, adquirimos, por así decirlo, una plataforma llamada mente de Cristo. La misma mente de Cristo se activa en nosotros para que podamos recibir los pensamientos de Dios. Recordemos que tenemos la mente de Cristo, mas no tenemos los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios van estableciéndose en nosotros a través de ir conociendo su palabra. Dice el Salmo 139, versículo 17, de la Biblia de Dios habla hoy: Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos, infinito el conjunto de ellos. Los pensamientos de Dios para nosotros, amada Iglesia, son de bendición y son de revelación. Los pensamientos de Dios para nosotros son muy profundos, que el mismo Señor nos establece que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestras intenciones no son sus intenciones. Por ello es que la mente de Cristo nos va como formando, como moldeando, para que nosotros podamos adquirir los propósitos de Dios en nuestra vida. Es el pensamiento de Dios moldeando también nuestra mente para que nuestros pensamientos sean agradables a los ojos de papá. Por eso es que la misma palabra nos expresa que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. ¿Y cómo vamos a hacerle para que cambie nuestra manera de pensar? Pues adquiriendo los pensamientos de Dios a través de la palabra, a través de los principios que Dios nos ha regalado, como lo es la Santa Cena. A través de todo ese proceso que nosotros hacemos, los pensamientos de Dios se van activando en cada uno de nosotros. Ciertamente no tenemos los pensamientos de Dios, pero los pensamientos de Dios van aterrizando en una plataforma llamada mente de Cristo, para que de esa manera sea los pensamientos de nuestro Señor el que cambie nuestra manera de pensar, para que así cambie nuestra manera de vivir. Es por ello que cuando nosotros tenemos esa plataforma llamada mente de Cristo,
podemos expresar lo que decía este salmo: qué profundos me son tus pensamientos. Es ahí cuando nosotros nos deleitamos, es ahí cuando nosotros, con gratitud a nuestro Padre, con un agradecimiento en nuestro corazón, buscamos su palabra para deleitarnos en ella, para buscar la revelación de la misma y de esa manera llenarnos de gozo en la presencia de nuestro Padre. El pensamiento de papá es santo, es perfecto, y ese pensamiento se va injertando en la vida de cada uno de nosotros a través de la plataforma que es llamada mente de Cristo. Dice la palabra que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Nosotros como los hijos de Dios, nosotros como hermanos en Cristo, ya nos capacitaron para poder, de esta manera, con la mente de Cristo, para poder adquirir los pensamientos de nuestro Padre. Nuestros pensamientos entonces, ahora ya con la mente de Cristo, nuestros pensamientos entonces terminan siendo pensamientos que van moldeándose poco a poco después de ir descubriendo el conocimiento o el pensamiento de Dios a través de la Biblia. Ese mismo pensamiento se va insertando en lo que nosotros tenemos ahora por plataforma, es decir, en lo que nosotros tenemos ahora por mente de Cristo. Para que nosotros podamos edificar, madurar y acrecentar esta plataforma llamada la mente de Cristo, es necesario que podamos ver la manera en que nuestro Señor Jesucristo pensaba y actuaba, y así poder verificar en nosotros mismos, guiados por el Espíritu Santo, si nuestro desarrollo, crecimiento y madurez va siendo el adecuado a nuestro desarrollo cristiano. Hoy, amada Iglesia, tendremos el privilegio de compartir Santa Cena, y comeremos la cabeza del Cordero, es decir, nos alimentaremos de la mente de Cristo. Y en este mensaje podremos analizar si es que hemos permitido que esa mente, que la mente de Cristo, se esté desarrollando en cada uno de nosotros. Para poder ver esto, amada Iglesia, primeramente tenemos que ver los Evangelios, los cuales son los libros bíblicos en donde podremos ver el pensar y el caminar de Cristo en esta tierra, donde podremos ver los pensamientos, la manera como actuaba, la manera como Él definía, Él decidía. Podemos ver todo lo que nuestro Señor Jesucristo en parte estaba haciendo cuando estaba metido en un estuche humano. Ahí podemos estar viendo la mente de Cristo, la manera como Él decidía, la manera como Él actuaba, la manera como Él hablaba, cómo predicaba. Ahí vamos a ir conociendo un poquito acerca de los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera podemos ir identificando y comparándolo con nuestro pensamiento, con nuestro sentir, con nuestro pensar, con nuestro actuar, con nuestro decidir. Y así poder comparar la manera de pensar de cada uno de nosotros, los que tenemos la mente de Cristo. Con esto que hemos visto anteriormente, quisiera comenzar con la representación de Cristo en cada uno de los evangelios conforme a la cuadridimensión. La cuadridimensión relacionada con los evangelios la podemos ver a través de los seres vivientes, los cuales mostraban 4 diferentes rostros. Estos 4 diferentes rostros de los 4 seres vivientes, los cuales son seres celestiales de alta jerarquía, estos 4 rostros muestran o identifican de alguna manera simbólica los atributos del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Aquí vemos los 4 rostros de los seres vivientes, los cuales tipifican el carácter y los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Estos seres vivientes proyectan las cualidades y la grandeza de nuestro Señor. Asimismo, nosotros, los que tenemos la mente de Cristo, debemos de adquirir esta mentalidad conforme a los rostros en nuestro caminar cristiano. No digo con esto que nosotros tendremos la grandeza y deidad de nuestro Señor, sino lo que trato de decir es que debemos de asemejarnos al pensar de nuestro Señor Jesucristo si es que tenemos la mente de Cristo. Dice Efesios capítulo 5 versículo 1, puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él. Esta es la Biblia de la palabra hispana, pero nos muestra una característica que nosotros tenemos que ir adquiriendo conforme es nuestro crecimiento y desarrollo cristiano. Repito la cita bíblica, dice, puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él.
date cuenta cómo la misma palabra nos expresa que tenemos que procurar parecernos a nuestro Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo y Cristo es la imagen del Padre y nosotros tenemos que ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque la mente de Cristo tiene que irnos moldeando de alguna manera para ser agradables a los ojos y los pensamientos de nuestro Padre. Nosotros somos hijos amados de Dios y eso no lo debemos de dudar ninguno de nosotros. Somos hijos amados de Dios, especialmente cuando papá nos redarguye, cuando papá nos reprende. Tú puedes comprender y entender que mi Padre al que toma por hijo lo disciplina, lo reprende. Tú eres un hijo, una hija amada por Dios. Mi Padre constantemente tiene un cuidado de nosotros. La disciplina, lo que el Señor hace con nosotros, los tratos, cuando redarguye nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo nos muestra nuestros errores, todo eso es el amor de nuestro Dios reflejado en nosotros, el cuidado de nuestro Padre moldeándonos. Y eso va desarrollando en nuestro caminar cristiano un nivel de madurez, un nivel de entendimiento. Por eso es que la Biblia en Efesios 5:1 expresa que si nosotros somos muy amados por Dios, procuremos parecernos a Él. Y la mente de Cristo nos va a ayudar para ese proceso, para que dentro de lo que es esa plataforma puedan implantarse los pensamientos santos de Dios, lo que nosotros no tenemos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tenemos la mente de Cristo y esa mente de Cristo va a ser una plataforma para que los pensamientos de Dios se implanten en cada uno de nosotros y de esa manera procuremos parecernos a nuestro Dios. Estos 4 seres vivientes que tenían rostro de león, de becerro, de hombre, de águila, estos 4 seres vivientes nos muestran una cuadridimensión que también es reflejada en los 4 evangelios. De ahí nosotros podemos ver la cuadridimensión en la mente de Cristo, la manera como Cristo actuaba, la manera como Cristo respondía, la manera como Cristo predicaba, la manera como Cristo hablaba, cómo Cristo decidía en ciertas situaciones, cómo liberaba, cómo abrigaba, cómo refugiaba, cómo perdonaba. Todo eso es una proyección de la mente del Señor Jesucristo en la tierra, en la etapa, en la era que nosotros estamos viviendo conforme a lo que era la era de Cristo. Ahora estamos viviendo en la era del Espíritu Santo, pero en la era de Cristo nosotros podemos ver el sentir, el pensar, el actuar de nuestro Señor Jesucristo reflejado en estos 4 evangelios, lo cual la cuadridimensión de la mente de Cristo sería el pensamiento del Señor reflejado en la mentalidad león, porque recuerda que estos 4 evangelios tienen 4 simbolismos de ciertos animalitos conforme los seres vivientes, el cual estos seres vivientes reflejaban las cualidades, la actitud, la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Estos 4 seres vivientes tenían rostro de león, rostro de becerro, rostro de hombre y rostro de águila. Y estos rostros son proyectados en cada uno de los evangelios. Cada uno de los evangelios proyectan un rostro diferente. Y en ese evangelio, nosotros podemos ver la mente de Cristo, la cuadridimensión de la mente de Cristo reflejada en cada uno de esos evangelios. Por ejemplo, uno de esos evangelios refleja la mente de Cristo proyectada como león. Otro refleja la mente de Cristo proyectada como becerro. Otro refleja la mente de Cristo proyectada como hombre. Y otro refleja la mente de Cristo proyectada como águila. Esto nos va enseñando de la cuadridimensión de la mente de Cristo. La vida y mente de Cristo se proyecta en cada uno de los 4 evangelios, pero estos 4 evangelios son expresados conforme a la descripción que cada uno de los escritores proyectaba, es decir, cada uno de los evangelios proyectaba a nuestro Señor Jesucristo en una etapa o en una faceta cuadridimensional. Esa es parte de la mente de Cristo. La mente de Cristo en nosotros debe de irnos asemejando a las cualidades de los 4 rostros. Esta dimensión cuadridimensional, es decir, estas 4 facetas, las podemos expresar así. El Evangelio de Mateo proyectaba a Cristo como rey, el cual rey simbolizaría al rostro de león. Esto es conforme al Evangelio de Mateo. Conforme al Evangelio de Marcos,
el Evangelio de Marcos proyectaba a Cristo como siervo, el cual Evangelio simbolizaría, ya siendo como siervo, el cual siervo simbolizaría el rostro de becerro. El Evangelio de Lucas proyectaba a Cristo como varón perfecto, y este varón perfecto terminaría siendo el simbolismo del rostro de hombre. El Evangelio de Juan proyectaba a Cristo como Dios, la cual proyección de Dios simbolizaría el rostro del águila. A través de ver el caminar y pensamientos, es decir, la mente de Cristo en su caminar en los evangelios, a través de ver a nuestro Señor Jesucristo conforme a la mente de Cristo que estamos analizando nosotros, a través de ver el caminar y pensamientos, es decir, la mente de Cristo en su caminar en los evangelios, empecemos primero con estas 4 facetas, las cuales proyectan la mente de Cristo. No vamos a empezar viendo de tajo el caminar de Cristo, sino vamos a ver estas 4 facetas: león, becerro, hombre y águila. Vamos a ver estas 4 facetas para que nosotros podamos ver e identificar la mentalidad como león, la mentalidad como becerro, la mentalidad como hombre y la mentalidad como águila, para que nosotros podamos ver si en la plataforma que nosotros tenemos como mente de Cristo vamos adquiriendo esas cualidades. Las cualidades que están proyectando los evangelios, primeramente antes de empezar con la vida de Cristo, las cualidades que están proyectando los evangelios las tenemos que analizar en la vida de cada uno de nosotros, puesto que nosotros tenemos la mente de Cristo. Con esto lo que te quiero decir es que si nosotros tenemos la mente de Cristo, en nuestra vida se debe de proyectar una mentalidad de león, se debe de proyectar una mentalidad de becerro, se debe de proyectar una mentalidad de hombre y se debe de proyectar una mentalidad de águila. Claro, en nosotros en procesos de perfeccionamientos, porque esas 4 mentalidades, la mente de Cristo, esas 4 mentalidades, león, becerro, hombre, águila, en la vida de mi Señor Jesucristo son perfectas, pero en nuestra vida, en los que tenemos la mente de Cristo, van en procesos evolutivos, van en procesos de perfeccionamiento. Y empecemos con el Evangelio de Mateo. Recordemos que el Evangelio de Mateo proyecta a Cristo como rey, el cual simbolizaría el rostro de león. En nuestra manera de pensar, es decir, en la mente de Cristo, debemos de abarcar esta dimensión de reyes y de leones. Si Mateo está proyectando a Cristo como rey, en nuestra mente, en la mente de Cristo, en nuestra plataforma, también debe de ir forjándose una mentalidad de reyes. Y si ese rey tiene el simbolismo bíblico de león, en nuestra mente, en la plataforma de Cristo, en la mente de Cristo, en la plataforma que nosotros tenemos, también debe de irse forjando una característica de leones en la vida de cada uno de nosotros. Es por ello que nosotros, como hijos de Dios, los que tenemos la mente de Cristo, tenemos que ir proyectando una actitud de reyes y de leones en nuestro caminar cristiano. Porque no podemos seguir caminando con una mentalidad involucionada, con una mentalidad deformada, si es que cada uno de nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Y si ya tenemos la mente de Cristo, entonces esa plataforma tiene que ir forjando en nosotros características y cualidades de reyes y de leones. Y es lo que vamos a ir verificando conforme vayamos avanzando primeramente en los evangelios, antes de entrar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto, acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes a su Dios y Padre. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es de la traducción de Pablo Bison. Si nosotros decimos que tenemos una plataforma llamada mente de Cristo, esa mente de Cristo la tenemos que ir evidenciando en el caminar de nuestra vida. En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, se debe de ir reflejando la mente de Cristo. Debemos abarcar, como lo comentamos anteriormente, debemos abarcar la dimensión de reyes y leones, como lo expresa el Evangelio de Mateo. Apocalipsis 1:6 nos dice que nosotros ya somos reyes y sacerdotes
al servicio de nuestro Dios. Tener la mente de Cristo es comprender que sobre nosotros ya se ejerce un reinado de parte de Dios. Aquel que tiene la mente de Cristo lo va evidenciando a través de la sujeción, a través de la entrega, a través de la obediencia, a través de entender que está bajo un proceso de reino. Y un proceso de reino nos habla de un rey, de una cabeza de autoridad a la cual tenemos que estar sujetados cada uno de nosotros los que tenemos la mente de Cristo. Si es que entendemos que estamos bajo el proceso de un reino. Porque tener la mente de Cristo no solamente es expresar palabras bíblicas, no solamente es leer la Biblia, no solamente es tener una vida cristiana común, sino que tener la mente de Cristo es un proceso de evolución en el que nos llevan en un perfeccionamiento a los ojos de nuestro Padre para que los pensamientos de nuestro Padre Santo se vayan injertando en nuestra cabeza, reflejados en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo lo que nos muestra es la sujeción, la entrega, la obediencia hacia su Padre. Nuestro Señor Jesucristo expresaba que el reino de los cielos había acercado y el Rey está entronado en nuestros corazones. Aquel que tiene la mente de Cristo puede comprender que sobre él se está ejerciendo un reinado de parte de Dios, que ya no se manda solo, que ya no se dirige por sí mismo, que ahora el Señor Espíritu Santo empieza a dominar la vida de cada uno de nosotros para hacernos hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que quiere nuestro Señor. Y lo que quiere nuestro Señor lo vamos comprendiendo a través de ir conociendo la palabra de Dios, y los pensamientos santos de nuestro Padre se van injertando en la vida y mente de cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros estamos reflejando una vida bajo sujeción, una vida bajo entrega, una vida bajo un reino, cuando cada uno de nosotros estamos evidenciando una vida a esa dimensión, quiere decir que la plataforma llamada mente de Cristo nos está evolucionando hacia perfecciones. Y ese es el trabajo y ese es el proceso de la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad, entender que ya no nos reinamos a nosotros mismos, que antiguamente cuando no teníamos la mente de Cristo, nosotros nos gobernábamos a nosotros mismos, era nuestra carne la que gobernaba todo el transcurso de nuestra vida. Pero en la gracia del Señor, en la misericordia de Papá, nos trasladan de las tinieblas a su luz admirable, nos implantan la plataforma llamada mente de Cristo, y en base a esa plataforma van descendiendo los pensamientos santos de Dios que nos pueden hacer comprender que ya no me mando a mí mismo, que ahora otro es el que me manda, y ese otro es llamado Espíritu Santo, que ahora mi vida tiene que empezar a ejercerse de una manera espiritual y no de una manera carnal. Y eso es aquel que tiene la mente de Cristo. Aquel que tiene la mente de Cristo va a comprender eso. Aquel que tiene la mente de Cristo pero no la activa, no va a poder comprender esto, no va a poder entender esto, va a renegar, se va a quejar, se va a insujetar y va a buscar los medios para vivir una vida en libertinaje y no una vida en libertad en el Señor como la que tenemos todos nosotros, los que tenemos la mente de Cristo. Ya en los que tenemos la mente de Cristo se está ejerciendo un reinado sobre nosotros. La pregunta es cómo estamos respondiendo a ese reinado en nuestra vida. Hablar de reinado necesariamente se tiene que hablar que hay un trono con un rey entronado y que ese rey establece sus instrucciones, establece sus leyes, sus decretos, y que bajo sus instrucciones, sus leyes y sus decretos, ese rey va gobernando la vida de cada uno de nosotros. Estar bajo un reino quiere decir que tenemos que estar gobernados. Aquel que no se deja gobernar, aunque diga que tiene la mente de Cristo, no la ha activado con los pensamientos santos de Dios. Puede tener la mente de Cristo, pero no se atreve a vivir la palabra de Dios, no se atreve a vivir los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y esa es la diferencia, amada iglesia, en todos aquellos que tenemos la mente de Cristo. Si el Evangelio de Mateo proyecta a Cristo como Rey, y Apocalipsis 1 dice que nos hizo reyes y sacerdotes de su pueblo, entonces nosotros, los que somos reyes y sacerdotes del pueblo del Señor, si es que tenemos la mente de Cristo, debemos de aprender a cuidar los principios celestiales de parte de Dios en nuestra vida. Todo aquel que va adquiriendo la mente de Cristo sabe cuidar los principios del Rey en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos principios bíblicos, amada iglesia, que si tenemos la mente de Cristo, debemos de estar cuidando en nuestro caminar cristiano. Muchos de nosotros expresamos que tenemos la mente de Cristo, y es verdad que tenemos la mente de Cristo, porque nuestro Dios no se equivoca. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos permitiendo que los pensamientos santos de Dios se implanten en la plataforma llamada mente de Cristo? Aquel que ya tiene la mente de Cristo va cuidando los principios de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos reyes, y en ese reino que no es nuestro, que es de nuestro Padre,
En ese reino nuestro Padre estableció principios, en ese reino nuestro Padre estableció decretos, en ese reino nuestro Padre estableció leyes, las cuales en nuestra vida debemos de irlas cuidando. Si nosotros decimos que tenemos la mente de Cristo, tenemos que también que aprender a vivir con responsabilidad espiritual la posición jerárquica que ahora tenemos de parte de Dios. Papá dice que nosotros somos reyes. Recuerda que la manera de pensar de Cristo, si tenemos la mente de Cristo, se tiene que injertar en nuestra mente, en nuestra plataforma, en la plataforma que nosotros tenemos como mente de Cristo. Se tiene que implantar las cualidades, las características del Dios al que nosotros seguimos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Ese es nuestro Dios. Entonces, amada iglesia, si nuestro Cristo en el Evangelio de Mateo es proyectado en la forma de rey, nosotros como sus hijos, los que tenemos la mente de Cristo, debemos de proyectar también esa característica de reyes en nuestro caminar cristiano. Y un hijo que tiene la plataforma de la mente de Cristo en su vida, debe de aprender a vivir con responsabilidad espiritual la posición jerárquica que ahora tiene de parte de Dios. Tú eres rey y sacerdote de tu casa. Tú tienes un hogar donde el Señor te estableció con una jerarquía. Eres rey y sacerdote de su pueblo. Tienes que ejercer con responsabilidad espiritual esa jerarquía. Tienes que cuidar la vida espiritual de tu hogar, de tu casa, de tu familia, de lo que tú estás cubriendo. Y no solamente eso, sino también en tu manera laboral, en tu área laboral, tú tienes que aprender a responsabilizarte de esa área laboral y meter una atmósfera espiritual en la área laboral donde tú laboras, donde tú trabajas. ¿Por qué? Porque tú eres un rey sacerdote del reino de mi Dios. Si nosotros decimos que tenemos la mente de Cristo, si tenemos la mente de Cristo, debemos de saber proyectar la presencia de Dios en la atmósfera espiritual que yo estoy cubriendo. Por eso Apocalipsis es lo que nos muestra, y nos dice Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes a su Dios y Padre, a Él la gloria. Cuando tú y yo entendemos lo que es tener la mente de Cristo y la vamos edificando, permitiendo que los pensamientos santos de Dios se implanten, se injerten en nuestra mente, cuando nosotros tenemos ya esa dimensión, lo vamos evidenciando en el momento en que nosotros, en todo lugar donde nos encontremos, empezamos a generar una atmósfera de gloria y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, hacia nuestro Padre Santo y hacia el Espíritu Santo. Empezamos a generar una atmósfera de honra hacia Dios, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros actos. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que estamos haciendo es generar atmósferas donde la presencia de Dios sea exaltada en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes, y ahí vemos nuestra responsabilidad de los que tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es comprender que sobre nosotros se ejerce un reinado. ¿Por qué? Porque Él nos hizo reyes. Si tenemos la mente de Jesucristo, si tenemos la mente de Cristo, como Él es rey, nosotros también somos reyes, y en nuestra mentalidad de reyes debemos de comprender que hay un reinado sobre nosotros, porque mi Señor Jesucristo no se mandaba solo, y nosotros tampoco nos mandamos solos. Papá nos puso bajo un reinado donde el Señor establece sus juicios, sus leyes, sus decretos, sus disciplinas, y nosotros nos sujetamos a la voluntad, al amor y a la gracia de nuestro Señor. Si tenemos la mente de Cristo, como lo dice Apocalipsis 1, tenemos que aprender a cuidar esos principios celestiales que son de parte de nuestro Padre. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que aprender a vivir con responsabilidad espiritual la posición jerárquica que Dios me dio. Tienes una posición jerárquica de autoridad en tu hogar, en toda tu vida cristiana. Tú tienes una posición jerárquica. Tú al día de hoy ya eres una proyección de Dios en el mundo. Tú estás reflejando la luz de Dios en el mundo. Te dieron una posición jerárquica. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que saber proyectar la presencia de Dios en las atmósferas espirituales que estamos cubriendo. O tenemos que aprender a proyectar una atmósfera de bendición aún en las tinieblas del mundo donde nosotros aún estamos pisando. Recuerda que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y para qué el Señor nos dejó en el mundo, mi Padre Santo nos dejó en el mundo, para que en el mundo nosotros podamos proyectar una luz de parte de Él a todo aquel que vive bajo las tinieblas. Tener la mente de Cristo
es tener el valor y responsabilidad para pelear las batallas como rey y sacerdote de mi hogar y de mi familia. Ya te dieron una posición jerárquica en tu hogar y en tu familia. Debes de proyectar la gloria de nuestro Dios. Debes de proyectar la adoración y la alabanza. Debes de ser un testimonio vivo de gloria y alabanza de tu Señor Jesucristo. Si tú estás bajo el reinado del Señor, si tú tienes la mente de Cristo y entiendes que estás bajo un reinado, tu vida debe de aprender a proyectar la luz de tu Señor Jesucristo que está entornado en tu corazón, y tu vida debe de aprender a proyectar, a manifestar la gloria de tu Señor en tus hechos, en tus actos, en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, en tu manera de caminar, en tu manera de pensar, en todo aspecto de tu vida. Si tenemos la mente de Cristo, debemos de proyectar la gloria hacia nuestro Señor. Eso es tener la mente de Cristo, eso es tener la mentalidad de reyes. Somos reyes y sacerdotes del pueblo del Señor, no para gobernar de una manera insana lo que Dios me permite cubrir, sino para gobernar de una manera honrosa, conforme a la luz que resplandece en mí, sino de gobernar de una manera honrosa y darle la honra y la gloria al Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, que está cubriendo nuestra vida. Tenemos que proyectar la mentalidad de Rey, tenemos que proyectar la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo en la faceta de reinado, en todo lo que nosotros cubrimos. ¿Y cómo reinaba mi Señor Jesucristo? Aunque no lo reconocían como Rey, en esa esfera, en la era del Evangelio, no lo reconocían como Rey, pero Él sigue siendo Rey con nosotros, y sin nosotros, Él sigue siendo Rey. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el Dios por sobre todos los dioses. Él es Rey. Y aunque no lo reconocían como Rey, Él proyectaba su imagen de Rey con bondad, con amor, con gracia, con misericordia. Él defendía la palabra de su Padre, Él defendía el reino de su Padre, aunque Él mismo lo expresaba: mi reino no es de este mundo. Si mi reino estuviera en este mundo, mi Padre ya hubiera mandado legiones de ángeles a acabar con todos sus enemigos. Pero aunque Él estaba en un mundo permisiblemente gobernado por el adversario, porque el mundo yace bajo el poder del maligno, aunque Él estaba en un mundo permisiblemente gobernado por el adversario, por una permisión, Él seguía siendo Rey. Por eso es que lo adoraban con oro, incienso y mirra, porque reconocían su deidad y su reinado. Él es Rey, amada iglesia, y nosotros tenemos que aprender a gobernar lo que Papá nos ha permitido cubrir. En este caso, nuestra familia, nuestro hogar. En este caso, cubrir también el área laboral que tenemos. Si Papá nos ha dado un negocito, aprender a cuidar también y a cubrir nuestro negocio de una manera agradable a los ojos de nuestro Padre. En nuestra mente y forma de pensar, también debería de estar establecida esta mentalidad de nosotros, y desechar toda secuela egipcia de sentirnos menospreciados, de sentirnos humillados e incluso insatisfechos, para así ir evolucionando en nuestra manera de pensar y poder entender que nuestra mentalidad, conforme a la mente de Cristo, debe de ir evolucionando. Tú ya debes de sacar de tu corazón y de tus pensamientos, ya debes de ir arrancando todas esas secuelas egipcias, de que nadie te quiere, de que te abandonan, de que te desprecian, de que nadie está contigo, de que no te comprenden. Tú, como cabeza de familia, como rey y sacerdote del pueblo de mi Padre, tú que tienes familia, y los que no tienen familia, no por eso dejan de ser reyes y sacerdotes de mi papá. Los que no tienen familia, tanto varones como varonas, hijos, hijas, somos reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Padre. Y en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en la plataforma que nosotros tenemos como mente de Cristo, no podemos estar dando cabida a los pensamientos egipcios que nos dicen que nadie nos ama, que somos despreciados, que somos abandonados, que nadie pone atención en nosotros, porque no es así. Eso es lo que el enemigo quiere que pienses. El enemigo quiere aterrizar pensamientos inicuos en tu cabeza. Pero la grandeza y la misericordia de mi Padre
permite que sus pensamientos santos vayan aterrizando en esa plataforma llamada mente de Cristo, que nos hace comprender que nosotros somos muy amados, que nosotros no podemos estar mendigando el amor de nadie, que nosotros no estamos levantados para mendigar ni el amor ni el cariño de nadie, que si deberíamos de mendigar el amor y el cariño de alguien, que ese sea de nuestro Padre. Pero nuestro Padre es tan grande y tan hermoso y tan maravilloso que Él no nos da su amor a cachos, que Él nos da su amor plenamente. Dios nos ama de una manera tan hermosa, tan preciosa, tan maravillosa, que Él no nos da su amor a cuentagotas. No tenemos que limosnearle el amor a Dios. Y si en algo teníamos que limosnearle a alguien, ese sea nuestro Dios, pero nuestro Dios es tan hermoso que no permite que su amor sea limosneado. Él lo da a manos llenas. Y ese es el amor que tú tienes que estar buscando. No tienes por qué sentirte todavía humillado, despreciado, insatisfecho. Recuerda que lo primero que sintió Luzbel cuando fue tocado fue insatisfacción. ¿Qué es lo que empezó a sentir? Que él merecía ser entronado, que él merecía una posición jerárquica más alta a la que Dios le había dado. Se hibridra, se mezcla, se daña, se involuciona, su mentalidad empieza a transformarse de una manera inicua, insana, se llena de maldad y peca. Y así, amada iglesia, nosotros tenemos que aprender a reconocer los pensamientos que pueden llegar a nuestra cabeza. Y si son pensamientos conforme a la vida vieja ya está perdonada, amada iglesia. Nosotros tenemos una vida nueva donde el Señor nos ha implantado una mente llamada la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo va a ser la plataforma para los pensamientos de nuestro Padre, los cuales pensamientos de nuestro Padre son pensamientos de bien para nosotros. Él no tiene pensamientos malos para ninguno de nosotros. Sus pensamientos son de bondad, sus pensamientos son de amor, sus pensamientos son de misericordia, sus pensamientos son de perdón para todos nosotros. Y cuando llega el momento en que ese Dios nos llegue y nos discipline, nos reprenda, nos redarguya, eso también lo hace por amor. Él da su amor a manos llenas. Lo que pasa es que nosotros no hemos activado la mente de Cristo de una manera concreta, de una manera perfecta, lo cual todavía tenemos secuelas del antiguo Egipto, y cuando pensamos que el Señor nos reprende es porque no nos ama, y al contrario, el Señor dice que Él nos reprende porque nos ama, porque para Él somos sus hijos, su especial tesoro. Él tiene un especial cuidado con cada uno de nosotros. Que si al día de hoy el Señor permite que sigamos vivos, que estemos vivos, es porque Él tiene un especial cuidado de cada uno de nosotros. Hagamos un breve resumen de todo esto para que comprendamos cómo debe de accionar la mente de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Si el Evangelio de Mateo proyecta a Cristo como Rey, aquel que tiene la mente de Cristo tiene que proyectar esa característica en su vida, como de Rey, porque dice Apocalipsis 1:6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes a su Dios y Padre. A Él la gloria, al imperio, por los siglos de los siglos. Entonces entendemos que aquel que tiene la mente de Cristo comprende que sobre él se ejerce un reinado de parte de Dios, que aquel que tiene la mente de Cristo comprende y sabe cuidar los principios celestiales de parte de Dios en su vida, que aquel que tiene la mente de Cristo sabe vivir con responsabilidad espiritual la posición jerárquica que ahora tiene de parte de Dios, que aquel que tiene la mente de Cristo sabe proyectar la presencia de Dios en la atmósfera espiritual que cubre, y que aquel que tiene la mente de Cristo tiene el valor y responsabilidad para pelear las batallas como rey y sacerdote de su hogar y de su familia. Eso es lo que hace la mentalidad de rey y otras cosas. Hasta aquí lo dejamos. Eso es lo que hace el que tiene la mentalidad de rey, la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo, la mentalidad de rey en su vida. En nuestra mente y en nuestra forma de pensar debe de establecerse esa mentalidad, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, para que así de esa manera desechar todo pensamiento egipcio que se injertó en nuestra cabeza, que nos hace creer que no somos amados, que somos abandonados, que somos menospreciados, y vivir una vida cristiana insatisfecha. Para ello, la mente de Cristo tiene que activarse en nosotros y nosotros empezar a desechar todo pensamiento egipcio, toda secuela egipcia que nos hace recordar el sabor del mundo, para así nosotros poder ir evolucionando en nuestra manera de pensar y poder entender que nuestra mentalidad conforme a la mente de Cristo debe de ir evolucionando. Ya comprendimos un poquito la mente de Cristo en la dimensión de Rey. Ahora comprendamos un poquito la mente de Cristo en la dimensión de León.
que es lo que expresa el Evangelio de Mateo. Recordemos que la cuadridimensión de la mente de Cristo se ve reflejada en los 4 personajes que menciona o que proyectan los 4 evangelios: león, becerro, hombre y Dios. Ahora veamos un poquito la mente de Cristo dimensionada en la cualidad de león. En nuestra manera de pensar, es decir, en la mente de Cristo, debe de proyectarse otra cualidad a la que hace referencia el Evangelio de Mateo, conforme al rostro de león. Dice Proverbios capítulo 30, versículo 29 al 30, dice así: hay 3 cosas majestuosas en su marcha y una cuarta de elegante caminar: el león poderoso entre las fieras, que no retrocede ante ninguna. Con esto, amada iglesia, podemos notar que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida una mentalidad de leones. La mente de Cristo debe desarrollar en nuestro andar cristiano una mentalidad de leones. Nosotros sabemos que la Biblia menciona leones de la luz y también menciona leones de las tinieblas. Así como la Biblia menciona al león de la tribu de Judá, así también la Biblia menciona al que es como un león rugiente. La diferencia entre la cabeza de autoridad que nosotros tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la diferencia del león de la tribu de Judá es que la Biblia lo menciona haciendo referencia a el león, y al adversario lo referencia como el león. Es decir, que el adversario se disfraza como un león, pero nuestro Señor Jesucristo es el león. Al adversario la Biblia lo menciona como el león rugiente buscando a quien devorar, pero a nuestro Señor Jesucristo la Biblia lo menciona como el león de la tribu de Judá. Con esto podemos notar que hay una batalla de leones y que a nosotros, como leones de Dios, ya nos dieron la victoria. Pero vayamos comprendiendo un poquito lo que nos va diciendo este versículo bíblico conforme la mentalidad que nosotros debemos de adquirir al tener la mente de Cristo en la proyección, en la dimensión de leones. Repito el versículo bíblico de Proverbios 30, que es en la versión de la Biblia de las Américas, donde dice: hay 3 cosas majestuosas en su marcha. Notemos una cosa, aquí está hablando de león, pero empieza diciendo: hay 3 cosas majestuosas en su marcha. Entonces, tener la mente de Cristo se debe proyectar en la manera en cómo nosotros tenemos no de caminar, sino de marchar. Hay una diferencia entre caminar y entre marchar. Este versículo bíblico empieza referenciando que hay 3 cosas majestuosas en su marcha, y lo primero que menciona es al león, que entra entre las 3 cosas majestuosas en su marcha. Entonces, tener la mente de Cristo se debe de proyectar en la manera en cómo nosotros tenemos de marchar, y nuestro marchar debe de ser majestuoso. Entre la diferencia entre caminar y marchar, sí hay una diferencia, porque caminar es llevar un caminado común normal, pero marchar es como estar alistado para la batalla. Entonces, aquel que tiene la mente de Cristo, en su mentalidad debe de ir proyectándose una actitud de batalla. Somos parte del ejército de Dios, somos soldados de nuestro Dios. Nosotros no nos debemos de atemorizar por la batalla. Debemos entender que entramos dentro del ejército celestial, y que dentro del ejército celestial el Señor nos ha capacitado para batalla. Así es que nuestro caminar tiene que ser majestuoso. Ahora, para poder entender el marchar majestuoso, vayamos comprendiendo un poquito lo que significa la palabra majestuoso. La palabra hebrea yatab es la palabra utilizada en este versículo bíblico para traducir majestuoso. Majestuoso viene de una raíz primaria en hebreo que significa hacer bien. También significa sano o hermoso, o en figura significa feliz, exitoso, correcto. También tiene otras traducciones en la Biblia, la han traducido como acepto, adornar, agradar, alegrar, alistar, bien, bueno, colmar, constituir, contento, dar, diligencia, enmendar, enteramente, gozoso, gracia, hallar, ir, mayor, mejor, mejorar, parecer, placer, prosperar, reducir. Esas son las palabras con las que se ha traducido en la Biblia la palabra yatab, que es la palabra majestuoso. Pero yo me quedo con la raíz primaria y con la figura.
porque Yatab viene de la raíz primaria que significa hacer bien, sano o hermoso, o en figura, feliz, exitoso, correcto. Entonces, cuando la palabra nos está diciendo que hay 3 cosas majestuosas en su marcha, y una de esas cosas majestuosas la referencia al león, y nosotros sabemos que tenemos la mente de Cristo y que la mente de Cristo debe tener una mentalidad de leones, porque nuestro Señor es el león de la tribu de Judá, y que nosotros somos leones del león de la tribu de Judá, nosotros somos leones de la luz. Si nosotros entendemos esto, entonces nosotros en nuestro proyectar cristiano, en nuestra mente de Cristo, debemos de estar proyectando un caminar en forma de marcha, preparados para la guerra, de una marcha majestuosa, donde tenemos que tener en consideración que esa marcha majestuosa debe de ser ir haciendo el bien a todo aquello que nos podamos encontrar nosotros en nuestro paso. No confundir el mal con el bien, ni llamar bueno a lo malo, ni malo a lo bueno, sino que nosotros debemos ir aprendiendo a marchar conforme a los propósitos de Dios en nuestra vida. Tenemos que tener un marchar sano y un marchar hermoseado. Esto significa santidad, que tenemos que ir caminando como leones del Señor. Tenemos que ir caminando en una manera santificada, tenemos que ir santificándonos, y que nuestro marchar debe de ser feliz, exitoso y correcto. No podemos marchar dentro de nuestro caminar cristiano, no podemos ir marchando con tristeza, con dolor, con angustia, con miedos. No, nosotros tenemos la mente de Cristo, y en la mente de Cristo se debe de proyectar la manera de marchar de una manera majestuosa, de una manera hermosa, de una manera sana, de una manera feliz, de una manera exitosa, de una manera correcta, siempre haciendo el bien, no pagando mal por bien ni bien por mal, sino simplemente haciendo bien al que nos maldiga y haciendo bien al que nos bendiga. La Biblia también nos enseña que tener la mente de Cristo es reflejar el poder de Dios en nosotros, porque este versículo bíblico así lo expresa. Hay 3 cosas majestuosas en su marcha, y una cuarta de elegante caminar: el león poderoso entre las fieras. Entonces nuestra mente de Cristo debe de proyectar una cualidad, nuestra mente de Cristo debe de proyectar una característica y debe de reflejar el poder de Dios en nosotros, porque este versículo así lo afirma, que el león poderoso entre las fieras. Y nuestro caminar, nuestro marchar debe de ser en esta cualidad. Tenemos un marchar poderoso entre toda fiera que podamos encontrarnos en el mundo. Tenemos un caminar, un marchar poderoso. Y las fieras del campo, las fieras de la oscuridad, no pueden dañarnos. El Señor nos ha dado poder en nuestra boca. No debemos de tener miedo a enfrentarnos a situaciones adversas, porque el poder que Dios nos ha dado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo hace huir a todo demonio, hace doblar a toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Al nombre de nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia, a ese nombre las potestades tiemblan. Y es la autoridad que a nosotros nos han dado, nos capacitaron para portar y mencionar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Somos portadores de su poder, somos portadores de su grandeza. Tan solo en el momento que tú mencionas el nombre de mi Señor Jesucristo, los mares se abren, los cielos tiemblan, las rodillas se doblan. ¿Por qué? Porque a nosotros nos capacitaron para poder portar el poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra boca. Entonces, amada iglesia, hay 3 cosas majestuosas. Entre esas cosas majestuosas, la mente de Cristo debe de entender que su marchar en el Evangelio debe de ser un marchar con decisión, con firmeza, porque mi Padre va delante de nosotros, porque el león de la tribu de Judá, mi Cristo, va delante de nosotros, y que ese león, dice el versículo, el león poderoso entre las fieras, no retrocede ante nada. Entonces, amada iglesia, si la mente de Cristo está en nosotros, la mentalidad de este león de la luz, debe de ser reflejada en la vida de cada uno de nosotros. La mente de Cristo en nosotros, así como este león, es no volver atrás ante nada.
No podemos dar un paso atrás, amada iglesia. Dice el versículo, el león poderoso entre las fieras, que no retrocede ante ninguna. Nosotros no podemos darle la espalda a nuestro Señor. Nosotros somos leones de la luz. Nosotros no podemos darle la espalda a nuestro Señor, porque nuestro Señor ya nos dio victoria. Porque poderoso escudo va frente a nosotros, león de la tribu de Judá. Si Él ruge, ¿quién no temerá? Si Él ruge, ¿quién no se postrará? El león de la tribu de Judá va frente a nosotros, amada iglesia. Por eso aquel que tiene la mente de Cristo no vuelve atrás ante nada. A todo lo que se enfrenta le hace frente. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad de león, porque tiene la mente de Cristo, la plataforma injertada, implantada en su mente, la plataforma que hace que los pensamientos de Dios desciendan a nuestra vida. Y mi Dios, el Dios que nosotros tenemos por Padre, ese Dios no conoce derrota. Y si mi Dios es victorioso, a nosotros nos han hecho también victoriosos. Por eso, amada iglesia, que se implante la mente de Cristo en tu caminar, en tu marchar, y no temas ante nada, no retrocedas ante nada ni ante nadie, porque el poderoso león de la tribu de Judá va delante de todos nosotros. Proverbios 30 nos muestra que ese león, este león de la luz, este león es poderoso y que no retrocede ante nada ni nadie. Y así debe de ser nuestra mentalidad, amada iglesia. No temas, porque el león de la tribu de Judá va frente a nosotros. No temas, porque el león de la tribu de Judá nos ha dado victoria. Su sangre santa nos ha cubierto y nos han capacitado, nos han hecho merecedores de portar un nombre poderoso. Cristo Jesús es su nombre, y a su nombre toda rodilla se va a doblar. Por ello, amada iglesia, tienes poder en tu boca. Eres más que victorioso, eres más que vencedor en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Levanta, amada iglesia, tu cabeza, marcha, 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 no camines, marcha, porque la victoria de parte de nuestro Dios está asegurada. Mi Padre nos ha dado la victoria, y es la victoria que vamos a tomar, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, amada iglesia, quisiera que tomaras los elementos. Quisiera que tomaras los elementos y que pudiera recordar que tener la mente de Cristo es proyectar la manera de marchar de mi Señor Jesús. Que tener la mente de Cristo es reflejar el poder de Dios en nuestras vidas. Que tener la mente de Cristo es no volver atrás ante nada. Que tener la mente de Cristo es no temer ante nada ni ante nadie. Porque Cristo, el poderoso león de la tribu de Judá, va con nosotros. Toma tus elementos, amada iglesia. Toma tus elementos, y en el nombre de mi Señor Jesucristo, que esta palabra sea una palabra viva, sembrada, una semilla que se siembre en tu corazón y dé su fruto a su tiempo. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, hoy tomamos los elementos, Padre mío. Y estos elementos, Padre, reconocemos que es tu carne y que es tu sangre. Reconocemos que la mente de Cristo está implantada en nosotros, y reconocemos que esos pensamientos santos de nuestro Dios van a aterrizar e injertarse en la mente de Cristo que está en nosotros. Reconocemos, Señor, que somos tuyos, que de ti dependemos, que somos completamente dependientes de ti. Reconocemos que no nos creamos nosotros mismos a nosotros mismos. Reconocemos que tú eres nuestro hacedor, que tú eres nuestro creador. Reconocemos que tú eres nuestra roca, nuestro refugio. Reconocemos que tú eres nuestro Dios y también nuestro Padre. Y con una mentalidad de reyes y leones, hoy llegamos ante tu presencia, con una mentalidad de tener la mente de Cristo. Con esa mentalidad, con la mente de Cristo, hoy llegamos ante ti, Señor, reconociendo mi Cristo hermoso, reconociendo mi Padre Santo, reconociendo, Señor Espíritu Santo, que dependemos completamente de tu presencia. Reconocemos que estamos injertados y metidos en un reino escondido en nuestros corazones. Reconocemos que ese Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ya está entronando nuestro corazón. Reconocemos
que nos debemos completamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y es por su sangre que nosotros tenemos victoria. Reconocemos que somos reyes y leones de tu pueblo, mi Dios hermoso, y con esa mentalidad, con la mente de Cristo, hoy venimos ante ti. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, con una mente de reyes, con una mente de leones, con la mente de Cristo, Señor, sujetados a tu reino, Padre, sujetados a tus principios, a tus leyes, a tus decretos, conforme la era que tú nos permitiste estar viviendo, sujetados, Padre, a tu palabra, mi Dios, como reyes. Hoy venimos ante ti, Señor, ya no más menospreciados, ya no más abandonados, ya no más altaneros ni soberbios, ya no más humillados, ni menospreciados, ni pisoteados. Venimos ante ti como reyes y leones de tu pueblo, mi Dios. Somos reyes, somos leones de tu pueblo, y en el nombre de mi Señor Jesucristo, que la mentalidad de reyes y leones, que no retrocedan ante nada, que peleen tu batalla, Padre mío, fielmente, Señor, en integridad, en sujeción, en consagración, como leones de la luz, Padre, y que a tu nombre, el cual portamos en nuestra boca, todas rodillas se doblen, los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que todas las potestades reconozcan que nosotros somos tus leones de la luz, Señor, y que la presencia del Padre, la presencia del Hijo, la presencia del Espíritu Santo, con una bendición paternal, con una bendición pastoral, con una bendición ministerial, sea bendecida tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, tu trabajo, todo lo que mi Padre te permite cubrir como Rey y como León de la luz. En el nombre de mi Señor Jesucristo, quedas bendecido. Amén, amén y amén.